Continuamos acá en Soluciones. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Condominios, numeral Soluciones Condominios. Acompáñenos con esta etiqueta, hagan sus preguntas a través del Twitter, a través del Instagram y vamos a estar respondiéndola más adelante al final de nuestro programa, consultándoselas a nuestros invitados el día de hoy. Quedaba un tema pendiente al aire, el tema de lidiar con esos retrasos en los pagos, esa morosidad. El señor Elías daba un consejo interesante: invita un café a ese vecino y converse con él. ¿Qué otra cosa se puede hacer más allá del café? Mira, en principio detenerte a ver cómo es la morosidad de tu edificio, porque no siempre es la misma causa, ¿no? En algún momento nosotros cuando conversamos y damos nuestros talleres, les invitamos a ellos a que revisen cuál es el panorama de la morosidad. Hay morosos que pagan porque están pasando un momento económico muy puntual, una enfermedad, que cualquiera de nosotros lo puede ocurrir. Hay morosos que no pagan porque, bueno, porque es su costumbre no hacerlo, porque es su modo de vida. Y hay algunos que están rebeldes, que no están disgustados, como decíamos en el segmento anterior, porque hace 40 años la presidenta de la Junta se acercó y lo miró feo, y entonces le dio una razón para no hacerlo, ¿no? O peleó con la junta O peleó con la anterior Junta y ya. anterior y se quedó enganchado en el Esa junta resentimiento, anterior se ¿no? robó la plata, Claro. entonces yo no voy a Entonces, estar. claro, sí, un 350 condominial, Sí. una cosa así, ¿no? Entonces, Exacto. claro. Entonces, cuando yo conozco cómo es esa composición de mis vecinos y por qué están retrasados, y yo entiendo lo que está ocurriendo, yo puedo acercarme con ellos y tengo herramientas diferentes, ¿no? Y por supuesto también aplicar la ley en los casos más extremos, donde ya definitivamente hemos agotado el diálogo, el café, la conversación, la persuasión, y es necesario hacerlo porque dentro de la comunidad poder hacer cumplir la ley es importante para mantener la cultura de la legalidad, ¿no? Eso es, para mí es fundamental, que yo sepa que podemos hacer acuerdos mediante una asamblea de propietarios, pero que se cumplan, va a generar dentro de la comunidad la sensación de que, oye, aquí sí se pueden hacer cosas porque las personas están actuando como debe ser. Entonces creo que para redondear la respuesta, conocer quiénes son nuestros vecinos, por qué están en mora y tener tratamiento diferente con cada uno de ellos es súper importante. Agotamos estas vías, el café, la carta, conversar con ellos. En el basamento legal y esa cultura legal que usted nos hablaba, ¿cuál es ese otro paso? Porque es una obligación pagar. Claro, Absolutamente, la demanda absolutamente. por cobro de bolívares que está prevista en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal, y además la ley te da una herramienta que es en caso extremo, como decía Tibaire, se refiere al propietario que no cumple con sus obligaciones, que puede ser obligaciones económicas y también obligaciones en cuanto a comportamiento y conducta al buen ambiente de la comunidad. Y la comunidad, reuniéndose, aprobándolo en un 75%, puede solicitarle al juez que la persona sea declarada no grata, esa figura de, oye, declararon no grata a tal Exacto. persona, y lo obligan a vender su propiedad. O sea, tú puedes expulsar de la comunidad a alguien por la vía judicial, a alguien, y ese apartamento se le va a obligar a vender, y parte de esa venta va a ser para pagar no solamente la deuda, sino también los costos de ese proceso legal. O sea, sí tenemos herramientas, y el artículo 14 además te dice que eso que se llama el aviso de cobro, que a veces decimos el recibo, el aviso de cobro es como una letra de cambio, es como un pagaré, o sea, es un título ejecutivo. O sea, que tú solo tienes que presentar eso como prueba. Y en general, los juicios por cobro de bolívares en Venezuela tienen un final feliz. A veces son un poquito extensos, un poquito largos. Eso es algo que en otros países, cuando reformaron su ley, lo corrigieron y pusieron un tema de juicio breve, que en 3 meses los juicios de condominio están listos. Eso disminuye la morosidad. Claro. También tú puedes decir, porque hay unos intereses para el moroso, pero los intereses hoy son bajísimos, son contrarios a la vida económica del país. En Colombia, por ejemplo, el interés que se paga por ley debe ser superior a la tasa de mercado. Entonces, si tú estás pagando 31%, 24% por un préstamo, aquí vas a tener que pagar 40, 45% si eres moroso. Entonces, no es negocio para el moroso. O sea, hay maneras socialmente, jurídicamente, de mejorar. Nosotros hemos hecho un canal, además de nuestro portal www.micondominio.com, que ya tiene 17 años al aire. Hicimos un canal en YouTube que se llama micondominio.com TV. Ahí hay cerca de 200 videos en donde Tibaire, yo, Gonzalo Pérez Rubio, Enrique Herrera, María Alejandra Parra, o sea, diferentes abogados, diferentes especialistas
presentan recomendaciones. Y el tema de morosidad, por supuesto, Es el principal. sí, es el número uno, así como convivencia, como mascota. Entonces ahí van a encontrar las diferentes fases. Pero lo primero es entender la morosidad de esa persona, ver si ahí hay un lado humano, un lado vecinal, si ahí se aplica la solidaridad, el hoy por ti, mañana por mí. Claro. Estamos en una situación económica muy dura, Difícil. no hay que apelar a la parte legal en tono amenazante ni de entrada. Ahora, si es un vecino que es del 5, el 7% de esos vecinos que son morosos por afición, por definición, por ADN, te invitan a un restaurante y después te dicen que se les quedó la cartera, ese tipo de personas A ese así, sí hay que llevarlo directo. directo, hasta con el todo por la cabeza, el todo de la ley. Pero sí buscar muchas maneras, muchas fórmulas, y además podemos buscar la manera de que un edificio es una comunidad, pero también es un mercado, que el edificio se vuelva más productivo. O sea, ¿cómo hacemos para generar fondos con nuestras áreas comunes, poniendo de acuerdo a los vecinos? ¿Cómo los estimulamos por esta vía del emprendimiento para que los vecinos se hagan más productivos en el mismo tiempo en su espacio natural, que es su vivienda, para que tengan más recursos para pagar el condominio? Porque es que tenemos que estar conscientes de la situación Claro. país. O sea, no estamos en unas condiciones normales. O sea, con este porcentaje de inflación que es la más alta del planeta, o sea, ¿cómo mantenerse al día con las obligaciones con la Conceres? Además, el presidente insiste, en vez de tomar medidas económicas que vayan a las raíces del problema, va subiendo y subiendo El sueldo mínimo y el cada vez sueldo más y complicado. el bono de alimentación. Y no podemos salir de la Conceres. La Conceres es una figura que es importantísima, es vital en la vida de los condominios. Entonces, lo que tenemos es que decir, bueno, esta es la situación, ¿cómo guapeamos? ¿Cómo la afrontamos? ¿Cómo nos volvemos más productivos? Se nos suma el tema de la morosidad, el tema de aumentos del salario mínimo y pues se hace más costa arriba pagarle a esos trabajadores de ese condominio. Pero además se dañó el ascensor, se dañaron los bombillos, se dañó el portón eléctrico del estacionamiento y no tenemos dinero porque la gente no paga. ¿Cómo hacer? Porque uno va a las reuniones de juntas de condominio y escuchas a los integrantes de la junta de condominio decir, sí, queremos hacer tal y cual cosa, pero eso cuesta y no hay dinero. ¿Cómo se hace para costear ese tipo de cosas que se van dañando y que es normal que se dañen, pues? Mira, hay una solución que está en la misma ley, ¿verdad? Y le da la posibilidad, y yo lo he visto en algunos condominios, que cualquiera de los vecinos, el administrador o cualquiera de los propietarios puede hacer una reparación que se considere de urgente necesidad y el resto de los propietarios está obligado a reintegrarse. Lo que pasa es que a veces vecinos no saben o no tienen la seguridad de cómo van a poder recuperar su inversión. La semana pasada había un vecino que le interesaba muchísimo que reparaban el ascensor porque vive en el penthouse. Y él no sabía que había una disposición legal que le podía permitir a él poner el dinero para poder hacer esa cancelación. Y bueno, ella también tiene un caso similar, ¿verdad? Y que después la Junta de Condominio se lo retribuye. Entonces, si ellos lo ven que hay un sustento legal, se hace una asamblea, se establece cuál es la urgente necesidad y todo tiene su respaldo suficiente, esa puede ser una vía. Y la otra es la que dice Elía, ¿no? Vamos a sentarnos a descubrir si nosotros dentro de lo que tenemos en la comunidad existe otra vía u otra fuente de ingresos. Por ejemplo, el alquiler de las azoteas, de las antenas que muchas veces se da, espacios comunes que pueden ser utilizados como salones de fiesta. Nosotros vimos la experiencia en Barquisimeto, creo que, no sé si fue en Cabudare, de un condominio que tenía la necesidad de hacer un portón e hicieron una gincana y en un fin de semana recogieron lo que podían haber recogido en un mes, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos esa recepción de casos como eso, lo compartimos con todos y decimos, mira, no solamente lo que aparece en tu cuenta bancaria o en tu cheque es lo que tú vas a utilizar, puedes tener formas creativas de poder hacerlo, ¿no? Que claro, en sus dimensiones, ¿no? A lo mejor en una comunidad pequeña va a ser lo hacen de una manera y una comunidad más grande pueden apelar inclusive hasta las divisas, porque hay vecinos que tienen divisas y pueden utilizarla, que es mucho más fácil. Pero siempre existen vías, hay que conversarla. Es muy importante aprovechar el espacio para hacer un llamado al sector bancario, a la Asociación Bancaria de Venezuela y también a la banca estatal, a la banca pública, a la banca gubernamental, de así como existe una gaveta para el sector turístico, una gaveta para el sector agrícola, hay que tomar en cuenta a los sectores populares y la clase media que vivimos en condominios y que frente a una reparación de un ascensor, como tú bien decías, o de la puerta eléctrica, o la inversión en la impermeabilización del edificio, no tenemos, la bomba del agua, es que no tenemos la capacidad de producirlo, pero sí podríamos pagar, por ejemplo, un préstamo, ¿ves?
Entonces, hoy por hoy la banca no ofrece ese tipo de servicio financiero a los condominios. Y esa sería una innovación sumamente importante. Se les abre a ellos una nueva oportunidad de negocio, un gran mercado. Pero el Ejecutivo Nacional debería tomarlo en cuenta y quizás que se abriera una gaveta para que los bancos atiendan a las comunidades organizadas. Ahí también las cooperativas y otras formas de organización, Claro. los consejos comunales quizás podrían aplicar para recibir un préstamo de los que se pagan, un préstamo en el que la comunidad va a hacer un esfuerzo, pero es diferente pagarlo en 2 años, en 3 años, a que tú digas, bueno, esto cuesta 180 millones de bolívares, porque es que hoy en día estamos hablando de cifras así cuando consigues los repuestos, que también Claro. es otro asunto, y hay un componente que conspira contra la democracia y la participación de los condominios, que el señor de los ascensores te dice, este presupuesto dura 24 horas. Así de rudo. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hago? Entonces, más que hacer una asamblea, la figura que hablábamos fuera, cuando no estábamos al aire, de la carta consulta. Cómo hacer rápidamente que la comunidad diga si aprobamos el presupuesto para poder ganar esos bolívares de diferencia entre el presupuesto de hoy y el de la semana que viene. Pero ¿cómo lo pagamos? Hacemos la carta consulta. ¿Cómo lo pagamos? ¿Se crea una cuota especial, una cuota extra en el recibo de cobro o puedes crear a lo mejor un fondo especial y tienes para ese fondo especial para alguna reparación, para poder decirle que sí de inmediato a la empresa que nos va a hacer el mantenimiento de las bombas, de los ascensores, del cambio de bombillos en todo el edificio, por ejemplo? La comunidad de propietarios tiene en sus manos, según la ley de propiedad horizontal, todas esas posibilidades que tú has mencionado. ¿Cómo debe Siempre y hacerse? cuando la comunidad de propietarios lo acuerde, busque la salida, como dice Tibaire, se sitúen, entiendan las circunstancias y lo pueden decidir. Lo pueden decidir, previsto en el artículo 24, vía una asamblea. No es lo que nosotros más recomendamos en estas circunstancias, sino que se tenga muy claro lo que se quiere y se haga una carta consulta. Previamente puede haber una reunión informativa, no necesariamente tiene que haber quórum. Puedes hacer una cartelera informativa, enviar mucha información por los grupos de WhatsApp, que son una herramienta. A veces son Sí, un se han tormento creado y también son en la vida del importantes. condominio, ¿no? Pero también son una herramienta para comunicarnos y para tomar decisiones. No puedes tomar decisiones legalmente por el grupo WhatsApp, pero puedes Claro. responder muchas dudas que luego el domingo, cuando tú pasas de apartamento en apartamento recogiendo la firma, ya las dudas, ya la resistencia ha bajado y se toma la decisión rápidamente para poder aprobar un gasto, una erogación, y eso a través de unas cuotas extraordinarias que la comunidad se compromete. ¿Y eso lo agregan al recibo Sí, como de, no, se refleja en el cobro? aviso de Puedes dividir en cuotas, ¿no? Para que no sea tan duro. Claro. A lo mejor esa cuota la podemos dividir en 4 cuotas mensuales para poder recuperar, porque todo lo que se ponga en el registro de recibo de condominio hay que reintegrarlo nuevamente. Llámese fondo de reserva, fondo operativo, todas esas cosas. Mira, para completar algo que decía Elías, nos gustaría que pudiéramos estimular a los vecinos a que siguieran experiencias que tienen gobiernos locales, donde han creado algunos, no son dádivas, ¿no? Sino justamente son préstamos de algunos gobiernos locales que han dado a los condominios para solucionar emergencias como esta, ¿no? Hay experiencias acá en Caracas, las hay también en Mérida, en otros lugares. Pero si el vecino, si la persona del condominio no se acerca, no llega a su gobierno local, no le explica la situación que existe, no se va a abrir esa posibilidad de que también sea otra fuente, no de financiamiento, ¿no? Porque lo que dice son préstamos, pero que veo en otra posibilidad. A mí me encanta la opción que hay acá en Sucre y me parece estupenda porque le da la opción a los condominios que pueda tener un dinero adicional. Y cuando sobre el esa condominio opción, paga a tiempo, le tiene dan un una- descuento. Sí. Entonces estimula Es la la- responsabilidad del condominio. Y también allí hay una figura, la del vecino que hace el préstamo él, Ajá. esta de los gobiernos municipales, o también puede haber mecanismos que la comunidad diga cómo nosotros nos volvemos más productivos, cómo generamos más ¿y ingresos. cómo estimular a nuestros vecinos, a esa comunidad, y cómo puede hacer esos gobiernos regionales o gobiernos locales a estimular esas juntas de condominio? Eso me lo van a explicar en la próxima parte. Además, ¿por qué las juntas de condominio, los dueños o los integrantes de las juntas de condominio siempre son tan mal vistos? ¿Por qué no los quieren? Eso, ¿y cómo hacer para que tengan más respeto hacia esas personas y se respete ese trabajo que está haciendo? Nos lo van a explicar en la próxima parte. Vamos a una pausa y ya regresamos.